Este sábado la presidenta Michelle Bachelet presentó un proyecto de ley que despenaliza el aborto en 3 casos excepcionales: violación, inviabilidad del feto y también el riesgo de la vida para la madre. Y queremos profundizar acá en CNN Chile acerca de esta iniciativa. Y para eso estamos acá con el senador del PPD y presidente de la Comisión de Salud, Guido Girardi. También está con nosotros el médico experto en bioética, Jorge Acosta, y Grace Pozo y Paola Dragnik, quienes nos van a contar sus experiencias de vida justamente respecto a este tema. Les doy la bienvenida a todos ustedes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien, a ver, para muchos hoy día es un día especial, un tema que quizás por años ha estado en la discusión pública, pero ahora se va al Parlamento de manera bastante seria, con una propuesta bastante concreta. A ver, Paola, primero partir contigo. ¿Cuál es tu experiencia respecto al aborto? Bueno, yo actualmente tengo 40 años, 2 hijos, uno de 3, otro de 6. Me costó mucho tenerlos, los busqué. Y en el primer embarazo, antes de estos 2 hijos que tengo hoy, en el año 2006, comencé con un embarazo que inmediatamente empezó a generarme muchos problemas. Subí muy rápido de peso, estaba muy intoxicada. En la translucencia nucal aparece ya una indicación de que algo venía muy mal. Yo quise apurar el diagnóstico, no esperar a la amniocentesis, y pedí que se me sacara un poquito de placenta en un examen genético, que los médicos saben, coriocentesis, y me parece algo que se llama un triploide 69XXX, que es una aberración donde se multiplican todos los genes de padre y madre. Y esto me produjo un desorden hormonal tal que comencé a hacer un coriocarcinoma, que es una placenta que se llena de tumores. La última ecografía que yo recuerdo, por cierto, muy triste porque yo quería ser mamá, eran decenas y decenas de tumores dentro de mi vientre, como muchos racimos de uva. Se escuchaba el latido del feto porque estaba vivo, era un feto vivo. Es lo que se conoce como una mola parcial, porque es mola, pero hay un feto vivo. Le comento a mi médico, bueno, yo había engordado cerca de 20 kilos en 1 mes y medio, no podía comer nada, no podía caminar. Y como tenía un vientre tan prominente, la gente me preguntaba en la calle, ¿qué es? ¿Niñita o niñito? Y yo me ponía a llorar, porque no era nada. Era un feto con una carga triple genética completa y este coriocarcinoma que iba creciendo. El médico fue súper honesto, me dijo, mira, por ahora no estás en riesgo, pero de aquí a pronto lo vas a estar. Necesitamos sacar esto, vaciar esto. Así que en una clínica del sector oriente, como dijo la exministra de Salud, con mi médico, a quien amo porque me salvó la vida de verdad, él llamó a Estados Unidos, donde es habitual derivar las pacientes, delante mío, a Tampa. Le dijo, tengo una paciente muy complicada que está con un coriocarcinoma por un triploide, te la voy a mandar. Yo en ese minuto no tenía 5 millones de pesos para tomar el avión ese mismo día, entonces empecé a entrar los amigos a hacer una colecta entre mi familia, que por cierto es muy muy conservadora. Muchos de ellos son, incluso tengo un cuñado que tiene votos de pobreza y de castidad, es consagrado. Senté a toda la familia, les expliqué lo que me estaba pasando, y por eso yo ahí digo que otra cosa es con guitarra. Mis cuñados lloraban, mi suegra no lo podía creer. Les dije, así es que voy a Estados Unidos, voy a hacer esto, pero además lo voy a dar a conocer, porque yo soy periodista y como periodista cubrí muchos casos de necesidades de mujeres con abortos terapéuticos, y luego el destino me puso a mí en el lugar. Entonces lo viví desde la teoría, desde la práctica, trabajé en el Sannam, luego lo viví en mi cuerpo. Finalmente, a los 4 meses y medio, yo ya estaba en un estado de verdad deplorable. Me ingresan de urgencia a la clínica, los doctores entenderán, con unidades de gonodotrofina superiores a las 700.000. Ya prácticamente no tenía visión de lo intoxicada que estaba. Entré por urgencia y yo en esta confusión le digo, ¿no me pueden hacer radiografía de pulmón? Estoy embarazada. Y las enfermeras se miraban así como, pucha, qué pena, para ver si el cáncer había infiltrado mis pulmones o bien el cerebro, que son las 2 formas de infiltración del coriocarcinoma rápidamente. Me anestesiaron, desperté, y yo lo único que pregunté cuando desperté es si tenía útero, porque el contenido que había dentro de mi útero era tan tóxico que yo no podía hacerme un aborto clandestino. Toda la gente me daba datos, yo creo que debo haber tenido la base de datos más grande de médicos en ese minuto que hacían interrupciones. Yo no era delincuente, yo quería ser mamá. Esto era un asunto médico, el cáncer me iba a infiltrar en los pulmones. Bueno, finalmente lo que se hace en estos casos tan extremos, por ejemplo en zonas rurales, en países donde hay aborto terapéutico pero que las mujeres no acceden porque están en zonas aisladas, es que vacían completamente y sacan el útero completo, ¿no? La bolsita cerrada. ¿Tú también tenías temor a no tener útero?
Claro, yo despierto de la anestesia, la enfermera me dice, ¿cómo estás? Y yo lo único que le pregunto es si tengo útero. Y si yo no tenía útero, yo iba a demandar al Estado de Chile, porque lo que habían cometido conmigo no solo era una tortura de 4 meses y medio, sino que me habían sometido a una violencia de género y de ser humano, de derechos humanos que yo no merecía y ninguna mujer merece en este país. Yo estaba dispuesta a eso, a demandar al Estado de Chile. Finalmente tenía útero, hicieron este vaciamiento, y estuve durante 1 año haciéndome tratamiento. Todos los jueves me sacaban sangre, todos los viernes, etcétera, etcétera, porque en el Estado de Chile no se me dio la garantía de poder hacerme un tratamiento, si no se me iba a tratar como delincuente. Y perdón, a los 2 años me pude embarazar de nuevo, nació Sofía, y al año me nací de nuevo. Y tienes tus 2 hermosos hijos con los cuales disfrutas. Sí. ¿Y Grace? Tú tienes, es completamente distinta, ¿no? Sí, yo creo totalmente la parte opuesta de Paola, o sea... ¿Por qué? Cuéntame. Porque yo también tuve un embarazo tan complicado como el de ella, pero yo opté por la vida, o sea, sabiendo que mi chiquitita venía ya enferma desde el vientre. Yo tengo 2 hijas, la Amanda que está en el cielo y la Dominique que está acá. Y te juro por Dios que si tuviera que volver a vivirlo, lo vivo. Fue dolor, fue engordar, corticoides, fue difícil. Se me diagnostica al 5.º mes, yo venía súper bien. Pero yo ya venía con problemas, con un riñón extraño, mucho líquido amniótico, una cosa extraña. Al 5.º mes aparece en una ecografía de rutina un mielomeningocele. ¿Qué es eso? Listo. Al otro mes, una hernia diafragmática. Yo me atendía en un lugar normal, en una clínica aquí en Santiago, y me derivan donde un doctor. Cualquiera, no voy a decir su nombre. Y me dice que, bueno, que tiene que tener un examen para ver si puede ser algún tipo de trisomía, que yo no entendía nada, o sea... Y partamos de la base que yo me quedé embarazada sin saberlo, o sea, la Amanda no fue programada, o sea, después de 20 años ella llegó. ¿Por qué llegó? Bueno, parto al hacerme este examen, el médico me dice, me saca los resultados de la amiosíntesis y me dicen trisomía 18... y que lamentablemente no me pueden operar porque a ella le iban a cerrar en útero su espina bífida, que es la mielomeningocele. Y el médico en ese minuto me dice, pucha Grace, me dice, te voy a hacer la interconsulta para que vayas a una clínica X y te hagan un aborto. Y yo a ver, le dije yo, esta guagua no es suya, esta guagua es mía. Y ella se va a quedar ahí hasta cuando ella quiera, no cuando usted quiera. Porque yo ya la sentía. Fue el embarazo más lindo de mi vida. O sea, fue una cosa impresionante, yo me lo disfruté a concho, a pesar de que me sacaba el líquido una vez al mes, me tenía que internar, me sacaba el 1,5 litros, que era terrible, inyecciones, corticoides, o sea, no me lo pasé bien. Pero te juro por Dios que si lo tuviera que volver a pasar, lo paso. Porque la experiencia de vida... ¿Cuántos días fuiste con Ahí está. Me dicen, no, que la Amanda no va a vivir porque no tiene pulmones, que esto, que lo otro, que su trisomía. Yo dije, bueno, no importa, que sea lo que Dios quiera. ¿Sí? Y fue así. Yo disfruté a la Amanda 6 días, fueron los días más maravillosos. Yo tengo otra hija que la Dominique también es mi vida. Pero esa vivencia de sentir su olor, de sentir su olfato, de tocarla, de que ella me mirara a los ojos y me dijera, gracias mamá porque me diste vida, porque me dieron la opción del aborto, ese fue mi pago. No te digo que no sufrí, me llevé las penas del infierno, me tuve que levantar, sentía que me moría, pero no importa. Fueron 6 días que lo compartí con ella. Y fueron maravillosos, de mucho dolor, porque cuando tú me hablas de dolor yo entiendo, cuando me hablas de pena yo entiendo. Pero hoy día tengo una fortaleza increíble. ¿Y por qué lo digo? Porque tuve 2 personas muy cercanas a mí que tuvieron un aborto. Lamentablemente no participé así de una forma muy directa y la calidad de vida de ella, de verdad, Pa, o sea, es horrorosa. Perdona, Grace, yo no te quiero interrumpir, pero valoro que hayas tenido la posibilidad de decidir. Yo no. A mí me torturaron 4 meses y medio y yo no pude decidir. Pero a mí también me dijeron lo mismo. A mí el doctor me dice, oye, Grace, interrumpamos el embarazo. Me ¿Estaba dice, en riesgo tu vida en ese sí, caso? Claro, mi riñón, yo tenía pero todo... la espina bífida no es un riesgo para la madre, No. y ahí tú tienes la decisión. Pero yo sí. tengo una amiga que también su hija tuvo espina bífida y vivió mucho más, ¿sí? Pero yo valoro tu entrega, tu amor, de verdad lo valoro, pero quiero que tú entiendas que tú tuviste la opción de decir no. Yo no tuve la opción, yo fui forzada a llegar al extremo de mi vida donde me iba a morir. Si yo también iba a perder mi riñón. No, yo estaba con cáncer diagnosticado, me tuvieron que hacer tratamiento durante 1 año, se me iba a infiltrar el cerebro. Quiero que veas que aquí estamos en 2 historias de vida, 2 mujeres, y bonito que lo conversemos entre mujeres, porque creo que entre mujeres que hemos pasado por aquello. Pero para terminar la idea, pero tú tuviste la opción de decirle no, yo no tuve la opción de decir sí.
me llevaron a un riesgo vital. Pero imagínate, Pau, que yo hubiese accedido ese minuto a decirle al médico, ok, termino con este cuento, porque estaba en riesgo también mi vida, mi riñón estaba funcionando. Esos 6 días que pero lo encuentro fantástico. Te juro, lo encuentro fantástico. Hoy pero día mira, yo puedo decir, o sea, yo, ¿verdad? Yo subí 30 kilos, todo lo que subiste tú lo subí yo. Mi cara se manchó entera por mi riñón funcionaba súper mal. Con cáncer. Y yo les quiero mostrar esta foto. Yo les quiero mostrar, esto es un caso muy parecido a una amiga, esto se llama síndrome de Patau. Ella también decidió, no decidió, entre comillas, llegar a término. Una amiga mía que quiero mucho, que está en el sur, a la que le mando un beso muy grande. Aquí no hay posibilidad de vida alguna. ¿Sí? No sé, yo de verdad quiero que esto lo muestren, porque siempre hablamos de bebés como si fueran de leche materna o de leche en polvo, y no es así. Mi amiga tuvo que ponerle nombre, no vivió y ahora está en un tratamiento psiquiátrico hace 1 año y medio, porque Paola, no tuvo la opción que tuviste tú de decir sí o no, la obligaron. Paola, tú también tienes la foto de tu hija. Me gustaría que la sacaras para hacer justo, porque aquí yo quiero poner aquí sobre la mesa, y aquí vamos a entrar a hablar. La Mandita tenía una trisomía 18, con una malformación congénita. O sea, yo Pero me esperaba cualquier cosa, pero mira, cuando nace... Quiero que veamos esta foto, que aquí la voy a poner también, y pásame esta otra también. Quiero que, a ver, acá son dos. Acá tenemos 2 realidades. Las vamos a poner sobre 2 realidades de un tema que se empieza a discutir a partir de ahora en el Congreso. ¿Ya? Tanto de Paola como de Ireis. Una conversación que claramente aquí pone sobre la mesa un tema que quizás muchos esperan que esto se discuta en el Congreso con estas alturas de mira. Y tenemos aquí un senador, presidente de la Comisión de Salud. Senador, a ver, al escuchar todo esto, ¿cómo poder llevar ese sentimiento, esa profundidad del tema que llevan 2 madres adentro en su cuerpo al Congreso? Cuando se empieza a discutir cosas que a veces son tan frías, porque son leyes, es un texto escrito, pero que hay que tratar de reflejar esto. No son leyes, son vidas humanas. Son seres humanos, son personas que tienen historia de vida, que tienen valores, que tienen principios, que tienen afecto. Y cuando la ciencia no tiene grandes consensos, cuando la filosofía no tiene consenso respecto a temas fundamentales, como por ejemplo dónde empieza la persona humana, hay visiones legítimas, unas religiosas, otras laicas, diversas. Es muy difícil que un parlamento pueda establecer una verdad cuando no la hay. De hecho, el mundo, yo diría que el mundo civilizado, el mundo desarrollado, el mundo occidente, no solamente existe aborto terapéutico, existe el aborto abierto. Se deja que las personas decidan. Chile es uno de los 4 países del planeta que vive una edad media, que vive una regresión, una cierta dictadura moral. Hay un sector de la sociedad que piensa que sus valores son superiores y a nombre de esa supremacía lo que es bueno para ellos se lo quieren imponer a los demás. Yo pienso que todos los seres humanos tienen la misma dignidad, hay valores que no son ni buenos ni malos, son distintos, y acá nosotros tenemos justamente el caso, ¿te das cuenta? O sea, yo digo, cuando hay un feto inviable, como en el caso de ella, que era inviable, pero además que ponía en riesgo materno, me pasó lo mismo con Claudia, otra niña que también tenía un cáncer, que también tenía una guaguita que venía sin cerebro, o cuando tiene una niña violada, 13, 14 años violada, que es una cosa inmensa. O sea, ella quería ser mamá, imagínate el dolor para ella tener una guaguita que ya no solamente viene con una malformación letal, sino que la pone en riesgo a ella, o una niña que es violada, que queda embarazada de un delincuente, de un personaje psicópata que la violó, que... Entonces yo digo, ¿cuál es la actitud de la sociedad? ¿Cuál debe ser la actitud de la sociedad? Yo siempre he dicho que yo no estoy por la solución. Yo te respeto y te felicito por esa decisión, de acuerdo, de coraje. Tal vez yo no sé cómo yo reaccionaría frente a eso, ¿te das cuenta? Pero lo que a mí me importa es que tú tomaste tu decisión y que tú fuiste feliz y viviste, no sé, 6 días, 4 días maravillosos. Sí. Y yo digo, esa es una mujer de coraje, pero lo que yo valoro es que tú hayas podido tomar esa decisión. Sí, o sea, cuando me dieron la opción dije no. Pero la misma solución, esa solución además era ilegal, la que te proponían. Pero yo también creo que en el caso de ella, tal vez en un caso que es distinto, pero ella tenía el mismo derecho a que la sociedad la reconociera, la posibilidad a ella de interrumpir su embarazo y hacerlo legalmente y no tener que esconderse, no tener que quedar estigmatizada y vivir lo que ella vivió, ¿te das cuenta? Entonces, yo digo, yo no estoy por la solución tuya o la de ella
Ambas me parecen correctas. A mí lo que me importa es que ustedes, como seres humanos autónomos, puedan tomar su decisión libre y soberanamente, y que la sociedad no te imponga un castigo. Imagínate, ella, un caso como ella, además de todo el sufrimiento que tuvo, podría terminar en la cárcel por interrumpir el embarazo. O una niña violada que queda embarazada de un delincuente. Yo le digo a la gente, pónganse en el lugar, porque yo les aseguro que muchos de los que hablan de esto, si ellos tuvieran una hija de 13 años violada, que quedara embarazada de un drogadicto, un psicópata, por ejemplo, no sé cómo reaccionarían. Pero lo que yo digo es inaceptable que la sociedad le viole nuevamente sus derechos y la vuelva a castigar después de todo lo que sufrió, violada, queda embarazada, y más encima la sociedad le dice, mire, usted, por introducir de su embarazo, más encima yo la llevo a la cárcel. Yo digo, esa entre crueldad, es violación de los derechos humanos. Chile ha sido condenado, o Chile ha sido cuestionado por violar derechos humanos, por los comités o las instancias de derechos humanos de Naciones Unidas, los mismos que nos cuestionaban cuando en Chile había dictadura por violar los derechos humanos. Entonces yo quiero ser muy claro, a mí no me gusta el aborto, yo lo he dicho siempre, yo no estoy por el aborto, es un mal social. Si hubieran política de educación sexual, si hubieran política de respeto a los derechos reproductivos, si se promoviera el condón, acceso a los métodos conceptivos, a la T, a la píldora del día después, bueno, muchas mujeres que tienen su vida sexual porque eso es lo saludable, no siempre la relación sexual es para tener hijos, es para vivir, es para una expresión sublime del amor, de la convivencia, pero los mismos sectores conservadores que dicen estar contra el aborto son los que están contra la educación sexual, que no es abortiva, contra el condón, que no es abortivo. Quiero recordar que hace años atrás Canal 13, productor Iglesias, hizo una campaña que decía, no use el condón porque no es 100% seguro. Y el condón salva vidas, evita el SIDA. Entonces, yo digo, ¿y por qué hacían esas campañas si el condón no es abortivo? ¿Por qué se pusieron a la educación sexual si no es abortiva? ¿Por qué se pusieron a la píldora del día después si no es abortiva? ¿Por qué recurrieron 33 diputados a la UDI, al Tribunal Constitucional, para quitarle la T a la mujer y la píldora del día después? Entonces, yo digo, hay detrás de eso una visión legítima, religiosa, que yo respeto, pero lo único que yo le digo, mire, esa visión es legítima para usted. Usted practíquela, usted lleva adelante, y yo voy a ser el primero en defender su derecho a que usted, como tú misma hiciste, se te respete ese derecho. Pero hay gente que no tiene la misma visión valórica, y yo digo, también entonces hay que respetar a los otros, y no se les puede imponer a ella lo que es bueno para ti, ni se te puede imponer a ti lo que es bueno para ella. Sí. Porque ahí es donde se juega la autonomía del ser humano. Lo otro es imponer una cierta dictadura moral, imponer valores que a lo mejor algunos piensan que sus valores son los únicos y que los demás son valores equivocados, son valores errados o valores perdidos, ¿te das cuenta? Y yo pienso que no, yo pienso que además el mundo entero, por eso Chile tuvo una legislación de aborto terapéutico en 1931. ¿Qué es lo que comentaba? ¿Te das cuenta? Esta discusión ya se dio en la sociedad chilena, pero hay algunos que yo digo, es muy legítimo que la gente tenga sus propios valores y que los ejerza, pero permita también que los otros también puedan jugar de la misma manera con su vida y ejercer su derecho a decir. Lo que pasa es que, a ver, falta aquí el doctor, que vamos a poner todo esto sobre la mesa, sobre el doctor en bioética. Necesitamos ir a una pausa muy corto y volvemos para volver aquí directamente con el doctor y de ahí seguimos conversando. Vamos a una pausa y volvemos dentro muy poco. Bueno, una conversación con altura de mira lo que estamos viendo, escuchando las posturas, y nos toca ahora escuchar, a ver, al experto en bioética, al médico Jorge Acosta. A ver, he escuchado aquí las distintas visiones. Desde la bioética, ¿cómo se aborda este tema también? Que es uno de los puntos de vista que quizás también es bueno escuchar al momento de analizar todo esto. Bueno, Germán, primero agradecer, porque instancias como esta en las cuales cada uno ha podido contar su experiencia con toda la tranquilidad, sin interrumpirse, sin debatir, todavía, digamos, es bueno que hagamos debate un ratito más, digamos, pero lo valoro muchísimo, y sobre todo te lo digo como médico, porque yo valoro mucho que dos mamás tan valientes como las que tenemos acá quieran contar su experiencia. Eso es súper importante, porque son situaciones muy íntimas que tenemos que valorar y ponderar en ese sentido. Ahora, luego, para poder debatir bien, lo importante es diferenciar los casos, porque son casos distintos, digamos. O sea, el caso de Paola, por lo que ella relataba, es un caso en el cual estuvo en peligro su vida. Además, es una guaguita que venía como informaciones, pero es lo que pasa, ¿cierto?, en los pacientes que tienen molas hidatidiformes imparciales o imperfectas. Y el caso que nos contaba Grace, ¿cierto?, es un caso en el cual principalmente era una trisomía 18, es decir, un niño que los que se conocen como malformaciones congénitas letales o incompatibles con la vida. Son casos distintos.
Y en el caso de Paola, por ejemplo, interesante saber, y no solamente en su caso, sino que Chile destaca por ser el país que tiene la tasa de mortalidad materna más baja de toda América Latina. Es decir, nadie nos puede decir que incluso después de la restricción legal del aborto en 1989 estén muriendo las mamás por aborto. Eso no pasa. Ha disminuido la cantidad de abortos clandestinos, ha disminuido la cantidad de mortalidad por aborto y la mortalidad total materna también ha disminuido. Y ese es un antecedente súper importante, porque hoy día la presidenta la escuchábamos diciendo que el médico estaba en la disyuntiva de si actuar o no actuar. Y la verdad es que el médico siempre actúa. Obviamente que uno puede revisar las guías para ver en qué momento es mejor actuar o no, pero hoy por hoy el mejor signo de que se está actuando, digamos, es la tasa de mortalidad materna, que es la más baja de América Latina, como te decía, comparable a la de Estados Unidos, solamente superada por Canadá en el resto del continente. Estados Unidos tiene aborto hace mucho tiempo. En segundo lugar, cuando hay mamás que pasan como la historia conmovedora que nos acaba de contar Grace, a mí me parece que como decía el senador Girardi, es un debate sobre derechos humanos. Es un debate sobre qué sociedad queremos construir. Y habemos algunos que creemos que las sociedades más humanas son aquellas que protegen a los más débiles y que no los ven como cosas, como materiales, como desechables. Y de alguna manera la historia que cuenta Paola es eso, es decir, esta es mi hija, Amanda, gravemente enferma, pero que me tiene a mí, tiene a su mamá, para poder salir adelante, para ayudarla, y aunque yo sé que se va a morir, no la voy a condenar a pena de muerte por eso. Y eso es súper relevante, porque también en aquellos países donde hay estos programas de cuidados paliativos, que yo felicito a la presidenta por tratar de incluirlos también, se ve que las mamás resuelven mejor el proceso del duelo cuando pasan por programas de acompañamiento como lo hizo Grace, porque el aborto daña la salud sexual, reproductiva y mental de la mujer. No hay ningún trabajo científico que muestre que el aborto mejora la salud mental de la mujer en situaciones como esta. Por lo tanto, a mí me alegra que haya debate, yo estoy feliz, es súper importante que lo hagamos, pero con los datos arriba de la mesa. Y estos son datos que están publicados, por ejemplo, en el último artículo de la revista chilena de obstetricia y ginecología. De los ginecólogos de Chile han postulado que lo que hay que hacer frente al aborto no es legalizarlo, porque se ha visto que en cada país que se legaliza el aborto, aumenta la cantidad de abortos. Lo que hay que hacer, si nos parece que es un mal social, como dice el senador Girardi, y como me tocó escucharlo también en el seminario al cual me invitó a exponer, y nuevamente le agradezco por la invitación, si es un mal social, lo que hay que hacer es prevenirlo y no promoverlo. Eso es lo que yo creo. Pero, aquí, para ponerlo sobre la mesa también, aquí se habla de una ley, ¿ah? Una ley que protege a las personas que quieran tomar una decisión, pero no es que imponga a las personas, como por ejemplo en el caso de Grace, a que no lo haga. La persona aquí, si quiere seguir con su vida, de hecho uno entra, y lo decíamos, o lo hablaba con alguien antes de entrar al aire, cuando uno va a una clínica están los derechos y deberes de los pacientes, donde el paciente incluso se puede rehusar a que le hagan un tratamiento si quiere. Aquí no necesariamente la persona, por existir una ley, se le va a imponer que aborte. Si no quiere, no aborta. Lo dejo esto planteado sobre la mesa porque desde el punto de vista social, esta discusión, cuando hablamos de temas valóricos de este tipo, ¿qué es lo que se está imponiendo entonces? Si es que esta ley en el fondo no te dice que aborte o te dice aborte. Es para proteger a quienes eventualmente lo hacen, que ahora se hace de manera clandestina eventualmente. Quiero dejar esto planteado sobre la mesa para conocer justamente la postura frente a eso, que es netamente frío de un cuerpo legal. Quiero hacer la precisión y preguntarle directamente al doctor Acosta qué hubiera hecho en mi caso, con un triploide, una mola idatiforme, como usted dice, con coriocarcinoma en desarrollo, porque efectivamente la muerte materna en Chile es muy baja, y efectivamente usted dice que la secuela del aborto puede ser, en mi caso la secuela del aborto son 2 hijos preciosos. Yo estoy agradecida y feliz de ese aborto que me salvó la vida. Quiero preguntarle a usted, como experto en bioética, ¿qué hubiera hecho con mi caso? Yo te lo agradezco, Paola, porque yo creo que es súper importante lo que tú dices, porque hay una confusión a nivel de la población sobre la discusión de fondo de este tema. En Chile, lo que está penalizado es el aborto provocado, cuya intención final y última es matar a la guaguita. Eso es lo que está penalizado. Pero en Chile no está penalizada
el salvar la vida de la madre. Es decir, tú, como lo dijiste muy bien, estabas con un cáncer. ¿Y por es qué un no cáncer... intervinieron antes? Bueno, esa es la pregunta que yo no puedo resolver porque no no tengo... pueden hacerlo los médicos? Contéstelo, usted sabe. Yo creo que tú, cuando tienes un diagnóstico de un cáncer, sea el que sea, sobre todo si es un cáncer, digamos, de células germinativas, pero sea cual sea, si tienes un cáncer hay que tratarlo. Pero usted lo dice, y si parte del tratamiento, ¿verdad? por eso, y si parte del tratamiento significaba, por ejemplo, interrumpir ese embarazo, es parte del tratamiento médico. Eso se llama aborto terapéutico, porque es una terapia. Es que justamente no, es que esa es la confusión. Pero yo le pido que por favor me conteste la pregunta que le hago. Porque, por ejemplo... Lo que pasa es que, ¿sabes que Patricia, lo voy a hacer muy corto, pero para que antes de ir a la discusión, porque queda un tema ahí pendiente. Para usted, ¿qué es el aborto terapéutico entonces? Y de ahí sigamos con la consulta. ¿Qué es aborto terapéutico? Lo que te digo es que cuando se le llama aborto terapéutico a salvar la vida de la madre, eso no es así, eso no es aborto terapéutico. Y no se necesita ninguna ley para eso porque los médicos chilenos actúan. Y en tu caso también actuaron. Aquí es donde quiero llegar. Quizás se demoraron un poco. Quizás, pero no tengo cómo saber. Es que no tengo cómo saberlo. Es que yo se lo puedo contar, porque a mí me citaron, el comité de ética de la clínica me sentó al frente, yo tuve que sentarme frente a 5 médicos éticos, bioética, ginecólogos, etcétera, y me explicaron, me dijeron, como todavía no estás en riesgo, no tenemos ese eufemismo, no tenemos esa paraguas, no tenemos esa condición, la condición para poder hacerte el aborto. ¿Y sabe lo que me dijeron? En una de las mejores clínicas de Santiago, camina harto porque eso se te va a caer solo. ¿Usted encuentra que la salud mental es importante también en las mujeres que estamos embarazadas, o no? Porque yo tuve que caminar, bajar, correr para que se cayera solo. Es fundamental el trato digno de todas las personas, de las nacidas y de las no nacidas. Porque sus colegas de esa clínica no podían, sabiendo que me iba a dar el cáncer, no podían intervenirme hasta que no me diera. Quiero precisar. Yo digo con todo el cariño. Yo creo que es fundamental el trato digno de todos los pacientes, nacidos y no nacidos. En ese caso, en tu caso y en el de cualquier mamá en que su vida está en riesgo, está claro que lo que hay que hacer es intervenir, y no hay duda con respecto a eso. Mi última pregunta, ¿y usted la intervención la hace cuando ya está decretado el cáncer o cuando usted sabe que va a pasar pero aún no se ha manifestado? La intervención se tiene que hacer cuando sea necesario, y obviamente que si tú tienes el diagnóstico de una patología que está afectando tu vida, hay que hacerlo. Es como lo que pasa, no, pero es que no lo digas así porque eso es confundir, es como lo que pasa con un embarazo ectópico. Cuando hay un embarazo ectópico, el médico va y actúa. A lo mejor muchas veces no está en ese mismo riesgo, en un riesgo inminente. No es necesario que la trompa esté sangrando para que el médico actúe. Muchas veces el médico actúa porque sabe que finalmente lo que hay que hacer es salvar la vida de la paciente, y al mismo tiempo sabe, y aquí está lo clave, dos segundos, al mismo tiempo sabe que si se pudiera desimplantar ese embrión de la trompa y reimplantarlo en el útero, o en tu caso, separar el cáncer de la guaguita, se haría, pero no se puede hacer. Y como no se puede hacer, se tiene que llevan actuar. a la mujer al borde vital para poder hacerlo. No es necesario. Pero me pasó, doctor. No, está ahí adelantando nada. No, lo que pasa es que las cosas son como son, ¿no? Está ahí como... Las cosas tienen una realidad. En Chile está penado el aborto cuando hay riesgo a la vida materna, ¿es así? cuando hay violación y cuando hay inviabilidad fetal. Por eso que la ley de la presidenta y todas las mociones que hay presentadas tienen las 3 causales. Yo no comparto la opinión del doctor. No es así. Y es tan así que ella, teniendo todo ese caso, los médicos, hasta que no hubiera casi una alteración ya evidente de shock, no podían intervenirla, porque... Y entonces, es ese el punto que yo creo que uno debiera resaltar, y lo que uno quiere es justamente que ninguna mujer tenga que pasar por esto. Yo comparto la visión del doctor para él y para los que piensan como él, y me parece respetable, y yo estoy dispuesto a defenderla. Pero el caso acá es el siguiente, que Paola no tuvo el mismo derecho que tuvo otra mamá de tomar una decisión que para ella era correcta. La decisión de interrumpir del embarazo para ella era la decisión correcta, era la condición que a ella como ser humano la representaba como persona. Y a cualquiera. Y por lo tanto, ella pudo tomar una decisión, pero Paola no pudo tomar esa decisión. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere con esta legislación? No quiere imponerle, yo jamás le quisiera imponer a ella, como tú decías, tener que interrumpir su embarazo. Todo lo contrario, yo la acompañaría, defendería su derecho, y que ella pudiera vivir los 6 días que vivió con su guaguita. Yo encuentro eso maravilloso. Pero a ella no le permiten ejercer su derecho, porque aquí se quiere instalar una sola visión. Ahora, quiero salir un poco del aborto terapéutico, y lo que estamos discutiendo son estas 3 causales. Y para mí esto es mucho más grave todavía cuando hay violación. Porque cuando hay violación, una mujer queda
fruto de la violencia sexual, muchas veces un psicópata que muchas veces está emparentado con ella, que abusa de lo más frágil, de la mayor debilidad. Digo, ¿a quién hay que proteger? Hay que proteger a esa persona que fue violada, que fue avasallada. Ese es el personaje débil, pero no lo podemos condenar a la cárcel. Si es el personaje débil que tenemos que proteger, ¿cómo entonces la sociedad? Imagínense, 13 años, embarazo de un psicópata que muchas veces está emparentado con ella, que abusó de ella, que abusó de la intimidad, abusó de la cercanía. Esa niña quiere interrumpir su embarazo o su familia, y entonces la sociedad al más débil le aplica el castigo que no le aplica ni siquiera al violador. Ella va a la cárcel. Entonces ese es el mundo que yo creo que es aberrante, y por eso el mundo civilizado entero, yo diría, somos 4 países en el planeta que vivimos esta aberración de que unos pueden decidir porque tienen valores correctos y otros no pueden decidir. Entonces, además yo quería poner un tema. Senador, disculpe, en esta ¿le puedo sociedad, hacer una pregunta? por supuesto. Muchas gracias. ¿Y qué usted habla de los derechos? ¿Y qué pasa con los derechos del niño que viene por nacer? Porque si al violador lo vamos a condenar a pena remitida, ¿por qué al niño por nacer lo vamos a condenar a pena de muerte? Esa es la pregunta. Porque, ¿sabe lo que pasa? Que ahí hay un tema que es un tema de fondo a discutir. La Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no?, dice que el que nace libre y con iguales dignidad. Habla del que nace. Lo que pasa es que aquí tenemos una controversia que es universal. ¿Dónde empieza no la vida, sino dónde empieza la persona humana? Entonces, el nacer. La persona humana. ¿Dónde ¿Ya? hay dignidad moral para la persona humana? ¿Ya? Entonces, para algunos, legítimamente, para el doctor, y yo encuentro que yo lo respeto en su posición, la vida humana o la persona humana empieza desde la concepción, desde que se juntan el ADN de un óvulo con el ADN de un espermio, y a esa unión de los ADN del espermio y del óvulo se le da el carácter o se le da el estatus de dignidad moral de persona. Y para los sectores religiosos, desde ahí para adelante hay personas. Pero como no todo el mundo tiene la misma visión moral o la misma visión ética, y porque somos diversos, para una parte importante de la humanidad, yo diría que es mayoritaria, porque así han legislado los parlamentos mayoritariamente, se considera que la persona humana es posterior. En algunos, en el momento del nacimiento, otros, hay un debate. No hay un consenso en la ciencia, no hay un consenso en la filosofía, no hay un consenso en la bioética. Entonces, el doctor, ¿qué nos plantea? Nos dice, mira, esa es mi visión, y me dice, esa es la única visión. Y tú tienes que aceptar mi visión. Entonces yo digo, no, doctor, yo respeto la suya. Yo respeto la suya, porque me parece que usted tiene derecho a pensar, porque son conceptos y preceptos religiosos. Y tampoco de argumento lógico. Respete también. Entonces, este es el tema, ¿te das cuenta? La pregunta es, ¿qué te parece que hay seres humanos de primera y segunda categoría? A ver, no hay. Dos segundos. Como no hay valores superiores e inferiores. Lo que pasa es que acá tenemos una persona que también nos puede decir desde su corazón, y antes de ir a la pausa, porque tenemos que ir a una nueva pausa. ¿Cuándo nació la vida de tu hijo? ¿O cuándo la consideraste persona? No, desde el minuto 1 que supe que estaba embarazada, ella me manda. De ahí nació el amor. De ahí. Y fíjese, cuando hace un test de embarazo, una mamá no dice, tengo un montón de vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, porque claramente aquí hay un tema importante a seguir conversando. Una nueva pausa y regresamos. Partió la cortina y se quedaron todos callados, pero estaban hablando aquí. Ya. Quedamos con Grace, que estábamos hablando desde su perspectiva. ¿Cuándo nació Amanda como persona? Tú me dijiste que desde el primer minuto. El minuto 1 de que yo sentí que vi ese test de embarazo, que para mí fue difícil porque ella no era esperada bajo ningún punto, o sea, pero de ahí parte la vida, o sea, de ahí partió el amor con ella, y estos 5 meses cuando ya supe lo que tenía. Y cuando escuchas toda esta discusión, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Mira, ¿cómo lo ves tú todo esto? No, mira, el caso de Paola es distinto, pero si hay muchas Grace o muchas Amandas que andan por ahí, a mí me gustaría solamente abrir este corazoncito y decir que se puede. Es difícil, yo de verdad tuve mucha depresión, tuve muy mal, días que me quería morir, me quería partir al cielo, decía, ¿por qué a mí? Si yo no soy mala. Pero yo solo quiero ayudar a alguna mamá que está en la misma posición y que también le están proponiendo esto, que se puede. Pero la satisfacción después, que distinto a lo de Paola, la recompensa que tú tienes es maravillosa. Germán, mira, lo que dice Grace es muy cierto, y también se dijo en el seminario que tuvimos en el ex Congreso.
Puede haber mucha discusión filosófica, como dice el senador, y pueden haber algunos que piensen una cosa u otra, que siempre es respetable lo que piensan todas las personas. Pero vamos a humanizar un poco este debate, porque muchas veces se habla desde las nubes. Cuando una mamá, y las mamás que están en la casa lo saben, ven que tienen un test positivo de embarazo, el pronosticón, como le dicen, nos dicen, ¿tendrá 12 semanas para saber si tiene dignidad? ¿Cuánto será la cantidad de células que tiene? No, dicen, estoy esperando un hijo, una hija. En el caso de Grace, siempre ella sintió que era niña. Entonces, por lo tanto, es que por eso es lo que te digo. Es que cuando yo salió positivo también dije también, que mira, rico. qué notable que dijiste eso, ¿no? O sea, no dijiste tendrá 12 semanas, tendrá 14 o 18. Las mujeres que necesitamos un aborto terapéutico no somos abortistas. Es que yo tampoco Nos embarazamos porque queremos ser mamás. Yo tampoco creo que en tu caso, como lo dije, eso no pase. Las mamás se salvan cuando pasan por esas situaciones. Pero lo relevante es humanizar el debate para decir, ¿sabes qué? Hay una realidad tangible, que es que ese es un ser humano. Y me parece grave que el senador sostenga que hay seres humanos de primera y de segunda Hay varias categoría. cosas sobre la mesa, el senador quiere hablar, pero quiero terminar con Grace, que quedó ahí con el dedo levantado, y vamos al tiro con el senador. Tú querías decir algo, creo, ¿no? No, pero es que delante le quería decir eso, que estábamos hablando así como cuando usted había hecho el corte. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que aquí en Chile sí se pueden hacer muchos abortos clandestinos. Yo conozco y por eso en realidad tampoco lo quise hacer, porque cuando vi a esas dos personas que se lo hicieron, la calidad de vida, o sea, esa fue mi opción. Mi opción. Qué rico O sea, que optar. De verdad. Me hubiera encantado poder. Entonces, pero no sé si fue más fuerte, no sé, pero la recompensa, yo lo único que quiero es ayudar a muchas mamás, a muchas Grace y a muchas Amanda, o sea quien sea que venga en camino, que esto sí existe, el amor. Y se puede, todo se puede, aunque te digan un día, un segundo, 3, pero esa experiencia no te la va a quitar nunca nadie y lo vaya a tener siempre aquí. Senador. No, ¿sabes lo que pasa? Que esta es una discusión que yo creo que hay que ponerse en el lugar del otro. Y yo creo que los hombres tenemos una mirada un poquito machista del problema. Porque algunos piensan, parece que hacerse un aborto, una mujer interrumpir su embarazo es como ir a la peluquería, como algo banal. Te das cuenta, mira, voy a ir a cortarme el pelo y vuelvo. Y yo pienso que para cualquier mujer, interrumpir el embarazo es una catástrofe, es un desastre emocional, ¿te das cuenta? No es que una mujer lo haga porque es fácil, porque se le ocurrió, porque no quiero tener la guagua, es una convulsión. O sea, esa dimensión yo creo está muy poco presente en estas discusiones. Y es una dimensión biográfica yo creo que les cambia la vida. Y cuando las mujeres toman esas decisiones por razones muy profundas, son muy profundas la propia vida. Entonces, ¿por qué promoverlo y no prevenirlo? Entonces a mí, ¿qué es lo que me preocupa? Yo tengo 4 hijos. Y claro, yo estuve muy contento de mis 4 hijos, pero yo me pregunto, una niña violada, una mujer violada, no sé si tendrá la misma felicidad tuya si sabe que quedó embarazada de un psicópata, ¿te das cuenta? No, ¿entiendes? Yo digo, cada caso es distinto. A mí me tocó conocer mujeres que tenían guaguitas con sin cerebro, con una anencefalia. Ellas querían tener esa guaguita, pero de repente se dan cuenta que no tiene cerebro, que va a morir. Entonces, así como tú dices, yo quiero llegar hasta el término, ella dice, yo no soporto vivir 9 meses sufriendo, sabiendo que... Entonces, ambas decisiones son válidas. No sé, ahora, respondiendo al doctor, colega, yo le digo, mire, la paradoja de esto es que yo sí he peleado por la educación sexual. Yo fui el que impulsó en la década de los 90 la lucha del condón, hice campaña, fui uno de los promotores para impulsar la píldora del día después. He defendido los derechos sexuales y reproductivos, pero son justamente los sectores conservadores, no quiero meter en esto al doctor, son justamente los sectores conservadores los que se oponen a los métodos universales de prevención que recomienda los OMS, que tienen... Entonces hay una hipocresía en esto, ¿te das cuenta? Porque quienes dicen estar contra el aborto son los mismos señores que se han opuesto a la píldora del día después, a la educación sexual, que quieren sacarle la té a las mujeres. Entonces uno dice, bueno, ¿y si las mujeres van a vivir su sexualidad y no tienen educación sexual, no tienen condón, no tienen té, no tienen píldora del día después, no anticonceptivos orales? Entonces, ¿sabes lo que hacen? Ellos mismos transforman este mal social en un instrumento de regulación de natalidad, y eso es lo que a uno le cuesta entender. Pero yo quiero comentar algo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, pero también quiero enfatizar en algo, que si hubieran estos cuidados paliativos perinatales, que sí. Escúcheme una cosa. Totalmente partidario. Yo creo que esa fue la base también para que yo pudiera llevar de mejor manera este embarazo que yo sabía que no era viable, yo sabía que la Amandita no iba a vivir, lo tenía súper claro.
Y creo que si hubieran este tipo de cosas en consultorios, hospitales, habría mucho más Grace. Lo que dice Grace es fundamental, porque, o sea, si estamos de acuerdo en que el aborto... desde abajo. Exacto, si estamos de acuerdo en el acompañamiento, pero también. Es senador, mire, fundamental voy a porque eso. uno Si está estamos de acuerdo, en el aire, doctor, el uno aborto sabe qué mal hacer. social. Eso, perfecto. Nunca debiera existir el aborto. Excelente. Mi Entonces, punto, la pregunta, mi punto es que doctor ninguna Girardi, mujer vaya a la cárcel por interrumpir el embarazo, porque a pesar de todo, si de la compañía, aquí hay un dolor inmenso. Lo que no puede ser que menos con estas 3 causales, la mujer más encima sea castigada. Me encantaría hacerle una pregunta, si me permite, senador. Si estamos de acuerdo en que es un mal social y estamos de acuerdo que la mujer que se ve en la situación de tomar la decisión de abortar o no abortar, sufre coerción, sufre violencia, tiene miedo y tiene pérdida de expectativas de vida, ¿por qué promoverlo y no prevenirlo? Programas como los que participó Grace ayudan a prevenirlo. ¿Por qué usted quiere hacer lo que ha hecho todo el mundo, en el cual aumenta exponencialmente la cantidad de abortos? Y yo no lo interrumpí. Y cada vez había mayor cantidad de abortos reiterados, donde en los países que usted nombra, cada vez más el aborto se usa justamente como un anticonceptivo más. Entonces, lo que yo le pido, senador, es que usted me diga claramente por qué promoverlo y no prevenirlo. Porque, paradojalmente, porque a mí no me gusta la hipocresía. Me alegro. Yo tengo mucha estima por la Universidad Católica, pero la Universidad Católica, donde hay una visión que yo respeto, muchas veces ha limitado justamente debates como, por ejemplo, el uso del condón. No, déjame terminar, porque es muy importante. La sexualidad es parte de la vida. Las personas no tienen sexualidad solo para reproducirse. Es más, nosotros nos diferenciamos del resto de los animales, los mamíferos, porque los otros animales tienen sexualidad solo para reproducirse. En el ser humano, la sexualidad adquiere una dimensión maravillosa que define al ser humano respecto a los otros seres vivos, porque la sexualidad tiene una dimensión trascendente. Para que la sexualidad sea sana, para que la sexualidad exista salud sexual, tú tienes que usar la sexualidad, y no siempre va a ser para tener hijos. Y eso tiene un conjunto de instrumentos que han sido legitimados y validados científicamente, internacionalmente, que son la educación sexual y los accesos a los métodos anticonceptivos. Lo que tú no me puedes decir a mí, que he luchado por la educación sexual, que he luchado por el acceso al condón, que he luchado por el acceso a la píldora del día después, que he luchado por el acceso a la T de cobre, decirme a mí que no he trabajado en la prevención, cuando el mundo conservador es el que se ha opuesto a todos estos instrumentos de planificación. Entonces, yo digo, aquí, ¿sabes lo que pasa? Hay una profunda incoherencia, hay una profunda contradicción. ¿Usted sabe lo que pasa en aquellos países donde el aborto se legaliza como ahora? No, sí, no, ¿sabe lo que aumenta, pasa? Es que no obvio, disminuye. Entonces obvio, el drama social que usted nos refiere va a aumentar. Lo que pasa es que probablemente usted no conoce los planes y programas de prevención que existen actualmente en Chile, entre otras cosas, porque lo que decía Grace es muy cierto. Pero si se opusieron las mujeres más pobres, en distritos en circunscripciones como la suya, en Cerro Navia, lamentablemente no tienen acceso a programas de acompañamiento como el que está acá. Perdón, yo quiero hacer una pregunta al doctor. Que Patricia tiene una consulta al doctor también. Sí, lo que pasa es que suena un poco violento, que siendo las dos mujeres pareciera que ella tuvo mucho amor con su embarazo y yo no. Y quiero primero dejar en claro que yo quería ser mamá y fui muy feliz, igual que tú, cuando el test salió positivo. Primera cosa. Segunda cosa, no me ha respondido, porque y que de verdad quiero que me lo responda, porque el caso que yo tuve no es aislado. No es aislado. Yo cuando comenté mi experiencia, cerca de 1.400 mujeres me escribieron con casos no triploide con carcinoma, pero muy parecidos, ¿sí? Donde ninguna de ellas, ni en sectores muy pobres, en el norte, en el sur, ni en sectores más ricos, tuvieron algún tipo de acompañamiento cuando fue necesario interrumpir. Yo entiendo el eufemismo que usted plantea, que en mi caso no se quiso sacar el feto, sino los tumores, y que producto de esa intervención ha muerto el feto. ¿Qué nombre le pone a la intervención que a mí me hicieron para salvarme la vida? ¿Qué tratamiento se me hizo entonces? Yo lo primero que quiero rescatar es que tú das en el punto. O sea, es súper importante que ojalá estuviera en el auge programas de acompañamiento como los de Grace. Eso es fundamental. Porque el aborto, es que ¿saben lo que pasa? Es que el aborto se puede prevenir, y muchas veces las mujeres no deciden porque sufren coerción. ¿Sabes lo que es la coerción? Sí, claro, hacer algo en contra de la voluntad de uno. La viví. Eso es coerción. Y en tu caso, Paola, si quieres
yo lamentablemente uno no puede dar una opinión si no tiene todos los antecedentes. Valoro mucho lo que tú nos has comentado, pero médica y bioéticamente es necesario tener los antecedentes. Es súper y lo que simple, y te lo puedo que se me responder, hizo que es entonces. es que por eso te digo, respondiendo al Víctor, principio, eso no es un aborto, eso ¿Qué es eso es un tratamiento médico para una mujer con cáncer. Y eso, así como te lo hicieron a ti y no te metieron a la cárcel porque no es ilegal, se hace todos los días en todas las clínicas y hospitales de Chile. Pero, y si no fuera haciendo así, sufrir a las mujeres no, 4 lo que- meses hasta no, que están en pero, riesgo. doctor, eso es falso. ¿Qué es lo que no logro- no le Patricia, logro a ti entender? te tocó lamentablemente una situación así y es una Aquí pena. estamos hablando lo mismo con otro nombre, logro entonces estamos entender, hablando como sí. la calidad de la educación, otras cosas que de No repente se entiendo. ponen nombres de distintas cosas, pero Yo es te lo puedo- mismo. Yo te puedo decir que lo que ha presentado el gobierno está en las 3 causales, por algo. Lo que pasa es que es tan absurdo que no se aplica, es tan violento que no se aplica. La única coerción que hay acá, no es a la mujer que quiere llegar a término con su embarazo, no es a la mujer que tiene un feto inviable y que quiere llegar a término con su embarazo, no es a la mujer que fue violada y que yo felicito que quiera llegar a término con su embarazo. La única coerción que hay acá, que existe acá, es al revés. Aquella mujer que tiene un feto inviable y que tomó la decisión de no llegar a término con su embarazo. La única coerción y violación, segunda violación, es a la niña violada, mujer violada, que ella no quiere llegar a término con ese embarazo y la obligan a llegar a término con ese embarazo. Esa es la coerción. Entonces aquí hay un discurso que yo creo que tiene que ser más consistente, más coherente. Aquí cuando se habla de prevenir, cuando se habla de prevenir, para mí la prevención es el acompañamiento, ¿cierto? El acompañamiento para que una mujer que queda embarazada con embarazo no deseado, yo también estoy por ofrecerle todas las opciones para que no tenga que tomar el camino al aborto, pero la prevención real es otra, es la prevención que ayuda a que una mujer que vive su sexualidad sana no quede embarazada. Esa prevención se olvida, ¿te das cuenta? Ahí no, estamos hablando del acompañamiento. Cuando ya que, y entonces, ¿por qué aumentan los abortos? Es obvio. Si el aborto es clandestino, si el aborto está penalizado, si tienes riesgo, tú no vas a decir que te hiciste un aborto. Es obvio que desde el momento que se despenaliza y que la gente ya no tiene el riesgo de ir a la cárcel, ya no tiene el riesgo de ir, bueno, van a aumentar los abortos, pues sí, es de sentido común, que van a aumentar los abortos tomemos los cuando datos se despenalizan. médicos. Más allá, usted siempre que habla usted dice que hay argumentos teológicos, senador. Y tomemos los datos médicos. En la revista médica de los ginecólogos de Chile dice que los abortos han disminuido por lo menos un 15% en los últimos 10 ¿cómo van a años. aumentar si Dice están que no son penalizados? Se los 13.000 y meten 18.000 presos. abortos. ¿Cómo Lo van a invito a aumentar? leer el artículo científico para que ¿Cómo se van a informe, aumentar? senador. Pero Eso ¿cómo? no lo digo yo, no lo dicen los argumentos teológicos. Se van fuera de Chile. ¿Les puedo decir algo? Es que Grace está hace un rato ahí con la mano arriba y quiere decir algo. A ver, escuchemos, ¿qué pasa? A mí lo que me gustaría como mamá de la Amanda, así como se promulgó la ley Emilia, que ha ayudado mucho, que haya también de verdad, senador, lo mismo que tuve yo, estos cuidados, esta cosa así como integral, porque de verdad que... La presidenta lo anunció hoy día, un programa Pero que lo de haga la ley de efectivo, acompañamiento. que lo haga De todas efectivo, maneras, que lo eso- haga efectivo. Y con eso se previene el aborto, no se Espérame, promueve. ¿y por qué quiero enfatizar en esto? Porque yo lo conseguí, porque bueno, yo tenía cotizaciones, porque quizás hubiese sido en otro segmento de mi vida, no lo hubiese podido hacer porque no existe en el consultorio. Pero ¿a qué quiero llegar? Cuando llegué a grupo de acompañantes, que para mí fue de verdad que mi salvación emocional, porque estaba muy mal, pero también me mandaron al GES. ¿Y saben lo que me pasó en el GES? Me tocaron 2 doctores que en realidad no sé si eran doctores psiquiatras, no sé qué lo que eran, y uno me dice, tu hija no va a bajar del cielo, así que déjate de llorar. Me mató, po. Eso está mal. Me mató. Por eso se necesitan programas de Me acompañamiento mató integral. porque yo le dije, yo sé que ya. Él me dijo, ¿te querías mejorar? Le dije, no, esto no es mejorarme, porque yo no me voy a mejorar. Esto sí, yo me quiero recuperar. Yo quiero volver a mi vida. Quiero volver a sonreír. Quiero volver a tomar apreciación de lo que yo tengo. Sentir lo que tengo en vida. Yo sé que haga lo que yo haga, yo no voy a subir al cielo y la voy a bajar. No existe eso. Pero hoy día esa cosa me mató y decidí no ir más para allá. Porque Bien en hecho. realidad, oiga, Bien hecho. es bien hecho, ¿cierto? Eso Y así se llama como me lo derecho del dijo a paciente, una norma mí como básica. me lo dijo, como fue conmigo, quizás puede haber sido con muchos más pacientes. Miren, quedan los últimos 5 minutos, les voy a dar tiempo ahí para que cada No, uno eso vaya porque si redondeando solamente yo quería- su punto de vista. A ver, partamos de acá, de aquí para allá.
Bueno, yo nuevamente agradecer la invitación. Yo creo que tienen que haber muchos más debates. También felicito la decisión del senador Girardi de hacer debates en todas las regiones y no solamente esto votarlo a la rápida. Partimos en Santiago hace un par de semanas y ojalá que todas las regiones puedan tener debate y ojalá que nos invite a todos los que queremos seguir debatiendo. Y en segundo lugar, decir que muchos hablan de que esto es una opción, ¿cierto? Que las mamás decidan. Y sin duda que hay cosas que uno puede decir y cosas que no. Pero así como lo dijo la presidenta, no pueden haber personas de seres humanos de primera y de segunda categoría. Es una decisión difícil. Muchas veces las mamás no toman decisiones libres. Muchas veces las mamás se ven obligadas, coercionadas. Entonces, no tenemos ningún derecho nosotros a hacer que pague el niño que está por nacer por una violación. Al violador hay que condenarlo, pero los niños por nacer no tienen por qué ser condenados a pena de muerte. Y por último, si el niño viene con problemas, hay soluciones más humanas. Este es un debate de humanidad. Tenemos que decidir qué sociedad queremos. Una más humana, donde caben todos y todas, o una donde hay seres humanos de primera y segunda categoría, aquellos que han nacido y aquellos que no. Yo creo que es desgraciada esa discriminación a los seres humanos que no han nacido simplemente porque no han nacido. Grace. A mí dos cosas. Primero que nada, vengo a hablar en representación de la Amanda. Creo que ella es la que hizo todas estas cosas aquí, porque aquí está la Amanda. No, la Amanda está en todos lados conmigo. La gente la conozca. Sí, ahí está la Amandita. Aquí está. No eso, o sea, que haya más programas y que alguna mamá que está pasando lo mismo que pasé yo, que en realidad yo estuve en el infierno mismo, ese era el infierno, que pueda estar como yo hoy día. O sea, no te digo que no tengo pena, no lloro, claro que lloro, si fue algo mío que se fue, que no va a volver, pero hoy día sí lo puedo llevar. Hoy día sí puedo hablar sin llorar, porque unos meses atrás yo estaba destruida, o sea, era como horrible, mi vida cambió. Y eso me gustaría, o sea, que alguna mamá escuchara esto y poder ayudar, nada más. Ahora. Yo, nada, decirle a las mujeres que me han escrito desde que me atreví a contar el caso, de que ojalá pronto van a ser también ciudadanas de primera categoría, como lo dice el doctor Acosta, porque las mujeres que necesitamos un tratamiento que interrumpa el embarazo, que aún no sé cómo se llama, yo le llamo aborto terapéutico, en Chile somos ciudadanos de segunda categoría, no tenemos esa asistencia y sufrimos la coerción no solo psicológica sino física, llevando nuestros cuerpos a un riesgo vital como el que yo enfrenté, y eso no puede ser, porque yo siento el mismo amor que tú por mis hijos, tengo las mismas ganas que tú de ser mamá, necesité ese tratamiento que yo llamo aborto terapéutico y que el doctor Acosta no me dijo cómo se llama, pero me encantaría saber, y felicitar a la presidenta por haber cumplido una promesa. Yo no voté por ella, pero estoy muy contenta de que lo haya hecho, y en el punto de riesgo de vida, ella aclaró que va a ser en el presente, es decir, cuando yo estoy en ese riesgo o en un futuro, porque validamos, ¿verdad?, los estudios que ustedes hacen y que digan, oh, mira, eso se va a convertir en un cáncer, y no pasar por esa tortura de 3-4 meses para que el médico no se vaya preso y me pueda hacer la interrupción sin que sea un delito. Bueno, yo creo que este es un debate muy importante para la vida de las personas. Y yo respeto la vida de cada cual y los valores de cada cual. Y considero que una mujer que está expuesta a la reflexión de ya interrumpir el embarazo tiene un dolor inmenso. Y particularmente cuando quería tener una guaguita y esa viene con una malformación congénita. O quería tener una guaguita y está en riesgo su vida y tiene que casi decidir entre ella o mi guaguita. Yo no se lo voy a nadie. Y creo que no hay nada más brutal que una mujer que es violada. Violada por psicópatas, por delincuentes. Lo que yo no puedo entender, y me cuesta entender, es que la solución que se da al problema es una solución como meter la cabeza, hacer como que el problema no existiera y castigo a la mujer. Entonces, a esa mujer que ya ha sufrido lo indecible porque su guagüita venía sin cerebro, porque esa mujer no tiene otra opción, no tiene la opción de la mamá, aquella que quiere llegar a término, ella quiere interrumpir su embarazo y lo tiene que hacer en la clandestinidad, en la oscuridad, sola, hablando con la amiga, preguntando dónde, y además encima la respuesta de la sociedad es condenarla a ella, a la prisión, o a aquella niña que fue violada. A mí me cuesta mucho entender, porque yo no sé, yo no he sido violado nunca, pero no serlo, pero me imagino que ser violada y quedar embarazada un violador debe ser una... Entonces hay una violación permanente de la sociedad cuando le dice usted va a ir a la cárcel si interrumpe el embarazo, es otra violación, es la sociedad la que viola. Entonces yo digo, a mí, yo no estoy por una solución,
Y por eso yo creo que tiene que haber acompañamiento y tiene que haber apoyo. Pero ¿qué pasa después que la mujer fue apoyada, acompañada, se le dieron todas las alternativas y ella igual dice, ¿sabe qué? Mi guaguita no tiene cerebro. Entiendo todo lo que usted me dice, pero yo no quiero pasar 9 meses con algo que está en mi vientre que no sé si una persona. Con alguien. ¿Ah? No, pero eso es para ti, porque para Claudia, que a mí me tocó acompañarla, fue un drama de vida tener que esperar con su hijo que le preguntaba a mamita y mi hermanito está ahí y no había hermanito ahí. No, eso es tu visión y yo la respeto, pero no tenía cerebro. Entonces, yo lo que quiero es que aquí no haya nadie que se quiera elegir como dueño de la verdad y que diga, mira, eso está bien, pero eso está mal. Yo digo, el caso de ella es maravilloso porque ella pudo decidir. Y el caso de Paola es dramático porque Paola no pudo decidir. ¿Y qué quiero yo? En temas tan complejos, quiero que ni el doctor ni yo decidamos por el resto. Hay algunos que quieren decidir por el resto, yo no quiero decidir por el resto, yo quiero que ella decida y ella decida. Esa es la solución. Senador, doctor, y ¿saben qué? Por eso mismo es que Serenade Chile, con las ganas que teníamos de poder conversar este tema, porque era un anuncio que lo sabíamos que venía en la semana, es que era más importante para nosotros tener a ustedes, por supuesto, que es la parte técnica, la parte política, pero acá tenemos a dos personas que presentaron sus testimonios. Vamos a hacer debate en todo Chile. En todo Chile. Con la Academia de Ciencia, con la Rectoría, nosotros no queremos tapar esto, queremos que la sociedad chilena converse en un tema que es muy importante. Muy bien, para la sociedad. excelente. Y gracias, Paola, gracias, Grace, porque no es fácil poner estos temas sobre la mesa, pero a más de algunos de ustedes en sus casas quizás les ha servido toda esta conversación, así que agradecerles a todos ustedes y nosotros los dejamos invitados a que siga en la compañía de Serenade Chile. Hay harta noticia por delante que queremos compartir, pero bueno, muchas gracias por estar junto a nosotros y gracias a ustedes. Muchas gracias.